En este vídeo trabajamos el problema 31, en el cual nos enfrentamos de nuevo a un sistema dinámico. Y al igual que ocurrió con el problema 30, lo que nos van a preguntar es bastante estándar. Nos van a pedir analizar los puntos fijos o los estados estacionarios de un sistema y la estabilidad. Por lo tanto, vamos a poder seguir con el esquema de trabajo que hemos seguido en el problema 30 y que hemos discutido en las clases. En este caso, lo interesante es que este sistema dinámico representa un sistema químico y esto nos va a dar una información relevante a la hora de trabajar la solución. Entonces, en primer lugar, esto es lo que nos piden los estados estacionarios y su estabilidad en función de dos parámetros y por lo tanto es importante analizar los datos que nos da el problema para poder realizar los cálculos. Entonces, los datos son las dos ecuaciones que constituyen el sistema dinámico, que es lo que vamos a tener que utilizar tanto para obtener los puntos fijos como para analizar su estabilidad, y además nos dicen explícitamente que A y B son dos parámetros positivos del sistema. En el caso de reacciones químicas, lo normal es que estos parámetros sean concentraciones de compuestos que se mantienen constantes y por lo tanto tiene lógica que sean positivos. En este caso, en realidad, nos da igual cuál sea el origen físico de estas constantes, lo importante es que son positivas. Y luego un dato que está oculto es que nos dicen que X e Y representan las concentraciones de otros dos compuestos. Por lo tanto, si X e Y representan concentraciones de compuestos, esto implica necesariamente que X e Y son positivas también. Y por lo tanto, todos los estados estacionarios, todos los puntos fijos y la estabilidad tiene que estar condicionada a que X e Y tengan valores positivos siempre. Una vez tenido esto en cuenta, vamos a proceder con el esquema habitual de este tipo de problemas. Trabajamos primero los estados estacionarios y después analizamos su estabilidad. En el caso de los estados estacionarios, lo que tenemos que hacer es resolver simultáneamente este sistema de ecuaciones, puesto que los valores de X e Y que solucionan estas ecuaciones son las que determinan que el sistema está en un punto fijo. Es decir, que la derivada de X con respecto al tiempo es 0 y que la derivada de Y con respecto al tiempo es 0 también. En este caso, la mayor dificultad comparada con el problema 30 es que tenemos dos ecuaciones y que tenemos un término feo aquí, que es esta matriz. En realidad el término no es tan feo, porque ya veis que el denominador es siempre positivo, con lo cual no va a ocurrir ninguna singularidad, pero nos puede molestar un poquito, porque nos puede indicar que podría haber hasta ecuaciones cúbicas que siempre son más difíciles de resolver. En este caso, el sistema está construido de forma que la solución es bastante sencilla. Para eso trabajamos la segunda ecuación y lo que vemos es que los términos en los que hay fracciones son bastante parecidos. O sea, básicamente, si esto lo multiplico por b y esto lo multiplico por menos 4, voy a tener exactamente el mismo término. Es decir, si hago esto, tengo estas dos ecuaciones y si yo las sumo, precisamente elimino el término más problemático de la ecuación y me quedo con estas dos. Ya aquí vemos inmediatamente que la primera ecuación me resuelve el estado estacionario en X y la segunda ecuación me resuelve el estado estacionario en Y. En la primera ecuación, lo único que tengo que tener precaución es que B sea distinto de 0 para que este análisis tenga sentido, pero como en el enunciado nos están diciendo que A y B son dos parámetros positivos, por aquí no hay ningún problema. Entonces, una vez obtenido el valor de X, podemos sustituir aquí y despejar Y, y obtenemos así la solución del problema. Solamente hay una solución, que es esta de aquí. Por lo tanto, de cara a analizar la estabilidad, solamente tenemos que preocuparnos por la estabilidad de este punto fijo de aquí. Por lo tanto, vamos a proceder ahora con la estabilidad. La estabilidad también la podemos analizar de forma bastante automática, siguiendo los pasos que hemos discutido tanto en el problema 30 como en clase. En esta ocasión, como realmente tenemos un sistema de dos ecuaciones, ahora sí que nos va a aparecer una verdadera matriz de estabilidad, no un número como ocurría en el problema 30. Para facilitar la notación, etiquetamos la primera ecuación con F, etiquetamos la segunda ecuación con G, la ponemos formalmente dependiente de las dos coordenadas y los dos parámetros y a continuación vamos realizando los pasos que tenemos que dar para obtener la estabilidad. Lo primero es calcularse la matriz jacobiana, que nos da una matriz que es función de las dos coordenadas y los dos parámetros en general. En este caso no aparece el parámetro A por la forma de las ecuaciones, pero en principio aparecerían todos los parámetros. Recordemos, esto es muy importante, que esto no es la matriz de estabilidad, sino un paso previo para obtenerlo. La matriz de estabilidad tiene que estar siempre
evaluada en las coordenadas correspondientes a los puntos fijos, y en este caso, como solamente tenemos un punto fijo, lo único que tenemos que hacer es sustituir en el jacobiano los valores de x e y que determinan este punto fijo. Y lo que obtenemos es esta matriz de aquí. Si tuviéramos varios puntos fijos, recuerdo que tendríamos varias matrices de estabilidad, una para cada punto fijo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar esta matriz de estabilidad. Recordemos que todo el análisis de estabilidad lineal se basa en el teorema de Harman-Gromman. El teorema de Harman-Gromman tiene un requisito, que es que todos los autovalores de la matriz tengan una parte real distinta de cero. Es decir, en el momento que yo tenga un autovalor cuya parte real sea cero, ahí el teorema de Harman-Gromman no es aplicable, y quiere decir que el sistema no es equivalente a su aproximación lineal. Precisamente esa va a ser la condición que vamos a utilizar para identificar una bifurcación, pero es importante tener en mente que justamente en ese punto el teorema de Harman-Gromman, el teorema de Harman-Gromman no es aplicable, y por lo tanto el análisis de estabilidad lineal, tal y como estamos haciendo, no nos dice nada. Entonces, de forma absolutamente general, lo que podríamos hacer es calcularnos los autovalores de la matriz de estabilidad, y eso funcionaría siempre, tengamos 2 coordenadas, 3 coordenadas o 17. A mano es bastante complicado. Si disponemos de una herramienta informática que nos haga el cálculo, por lo menos los autovalores se obtienen. Quizá puede ser complicado el análisis de cómo son estos autovalores en función de los parámetros. Una vez obtenidos los autovalores de este teorema del que estamos hablando, se deduce que si la parte real de los dos autovalores es negativa, entonces el punto fijo es estable, y si al menos un autovalor tiene parte real positiva, el punto fijo es inestable. También podemos concluir que si los autovalores son reales, la trayectoria se va a alejar o se va a acercar del punto fijo sin oscilar, mientras que si tienen una parte compleja, tienen una parte imaginaria estos autovalores, aparte de alejarse o acercarse, vamos a tener una oscilación. Con todo esto en mente, cuando tenemos un sistema de 2 coordenadas, podemos utilizar un truquito para simplificar el cálculo. Y el truquito se basa en que el determinante es el producto de los dos autovalores y la traza es la suma de un autovalor más el otro. Por lo tanto, simplemente con el determinante y la traza yo puedo reconstruir lo que valen los dos autovalores. Entonces, en este caso, conviene hacer este truquito y calcularnos el determinante, que es este número delta, y la traza, que es este número tau. Entonces, en este problema lo interesante es que el determinante es siempre positivo, porque nos han dicho que A y B son dos constantes positivas, y esto ya restringe mucho las posibilidades. Si el determinante es positivo, tenemos dos opciones: o los dos autovalores son complejos conjugados, que entonces el determinante es siempre positivo, o los dos autovalores son reales y con el mismo signo. Entonces, en ambos casos, la estabilidad va a estar determinada por la traza. Si la traza es positiva, quiere decir que o bien los dos autovalores son reales y positivos, por lo tanto el sistema del punto fijo es inestable, o bien la parte real de los autovalores complejos es positiva y por lo tanto el punto fijo es inestable. Y al contrario, si la traza es negativa, lo que va a ocurrir es que o bien los dos autovalores son reales y negativos, o bien son complejos con parte real negativa. Y en ambos casos el punto fijo es estable. Por lo tanto, resumiendo, si tengo determinante positivo, la estabilidad viene determinada por la traza. Si la traza es positiva, el punto fijo es inestable. Si la traza es negativa, el punto fijo es estable. Por lo tanto, en este caso, fijaos que la clave está en el valor de este numerador de aquí. Entonces, la traza va a ser positiva si B es más pequeño que este valor. Por lo tanto, esto nos indica una separación. Si B es más pequeño, el punto fijo es inestable, y si B es más grande, el punto fijo es estable. Y podemos ver que si B es exactamente ese valor, la traza es igual a 0 y el determinante es positivo. Eso implica que lo que voy a tener es, dado que el determinante es positivo y la traza es igual a 0, lo que ocurre es que tenemos dos autovalores que son complejos conjugados. Su parte real en ese caso va a ser 0 y solamente va a tener una parte imaginaria. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una bifurcación de Hopf. Lo estamos adelantando. Entonces, vamos a resumir
que, dada esta ecuación, lo que tiene que ocurrir es que el punto fijo es estable si B es mayor que este valor. Lo que va a ocurrir siempre que A sea menor que este valor de aquí, porque si A es menor que este valor de aquí, este límite es negativo y como B es positivo, B va a ser siempre mayor. Y si no, si A es mayor que este límite de aquí, esta raíz de 125 partido por 3, pues necesito que B sea mayor que este valor para que el punto fijo sea estable. Y lo que tenemos, como he dicho antes, es que aquí tenemos una bifurcación de Hopf en el que cambia la estabilidad del único punto fijo. Podemos, aunque el problema no nos lo dice, podemos imaginar que cuando el punto fijo se haga inestable, como el sistema tiene dos coordenadas, lo que va a ocurrir es que el sistema va a evolucionar hacia un ciclo límite. En realidad, para eso habría que resolver las ecuaciones y comprobarlo, pero dado que el sistema representa una reacción química y por lo tanto no tiene sentido que la cantidad, la concentración de ninguno de los compuestos se vaya a infinito, diverja, pues lo que va a ocurrir es que el sistema va a pasar de tener un punto fijo estable a tener un ciclo límite.